Noviembre de 1942. El termómetro marca menos 20 grados en las estepas al oeste del Volga. Friedrich Paulus lleva 3 meses intentando borrar del mapa una ciudad que lleva el nombre de su enemigo más feroz. 250.000 personas atrapadas en un bolsillo de tierra y escombros. Y en Berlín, Adolf Hitler acaba de anunciar públicamente que el Sexto Ejército ya tomó Stalingrado. Era mentira, pero habría podido no serlo. Esa diferencia, el abismo entre lo que ocurrió y lo que estuvo a punto de ocurrir, es la pregunta que sostiene este guión. No se trata de especulación vacía. Los márgenes en los que se decidió el destino de Stalingrado fueron en varios momentos terriblemente estrechos. Los soviéticos ganaron por cuestión de semanas, de toneladas de acero, de errores acumulados en el cuartel general del Führer. Cambiar cualquiera de esas variables tiene consecuencias en cadena que los historiadores han estudiado durante 80 años. Vamos a seguir esa cadena hasta el final. El momento en que todo pudo torcer, septiembre y octubre de 1942. El 14 de septiembre de 1942, las divisiones de infantería del Sexto Ejército alemán cruzaron la colina Mamayev-Kurgan y llegaron a 800 metros del Volga. 800 metros. La anchura de un barrio mediano. En ese instante, el destino de la URSS pendió de un hilo del grosor de una cuerda de bota militar. El general Vasily Ivanovich Chuikov, comandante del 62º Ejército Soviético, recibió la noticia en su puesto de mando en la orilla occidental del río. Tenía en total 54 batallones de fusiles, pero en ese momento concreto, la mayoría estaban tan mermados que no llegaban a 100 combatientes. La división motorizada 29 alemana y el cuerpo Panzer XIV se habían abierto paso por el norte de la ciudad. Las divisiones de infantería del 8º y del 11º Cuerpo de Ejército alemán avanzaban por el centro. El fuego de artillería caía a razón de varios miles de proyectiles diarios sobre los 4 kilómetros cuadrados que aún controlaban los soviéticos en el sector sur. Chuikov aplicó entonces una táctica que llevaría su nombre en los manuales de combate urbano durante décadas: la abrazo de las granadas. Sus hombres se pegaban literalmente a los soldados alemanes para neutralizar la ventaja de la Luftwaffe, que no podía bombardear posiciones entremezcladas. Los grupos de asalto soviéticos operaban en células de 3 a 5 hombres, con subfusiles PPSH-41 y granadas de mano, combatiendo habitación por habitación, rellano por rellano, sótano por sótano. El ruido era físico, palpable. El metal contra el cemento, las explosiones en espacios cerrados que reventaban tímpanos, el olor a pólvora mezclado con el de los cuerpos que llevaban días sin que nadie pudiera retirarlos. Pero la táctica tenía un límite matemático. El Sexto Ejército de Friedrich Paulus disponía todavía de más de 300.000 hombres, y contaba con el apoyo de la Cuarta Flota Aérea del general Wolfram von Richthofen, que aportaba entre 500 y 600 aparatos operativos a mediados de septiembre. Cada semana que pasaba, el 62º Ejército recibía refuerzos que cruzaban el Volga en barcazas bajo el fuego constante de la artillería y los bombarderos Junkers Ju-88. Cada semana, esos refuerzos se fundían en el crisol, como lo describió el propio Chuikov en sus memorias. 9 divisiones de fusileros y 5 brigadas independientes cruzaron el Volga entre el 14 de septiembre y el 26 de octubre. Para el 1 de noviembre, Chuikov tenía aproximadamente el mismo número de hombres operativos que 2 meses antes, en torno a 50.000. Todo lo que había recibido se había evaporado en el combate. Ahí está la primera grieta de la historia. Paulus
tardó 3 meses en tomar el 90% de la ciudad, pero el 10% restante, la franja de terreno de unos 1000 metros de ancho y 3 kilómetros de largo en el distrito Fabril Norte, seguía en manos soviéticas, y fue precisamente esa resistencia la que dio tiempo a Zhukov y Vasilevsky para planear la Operación Urano. La pregunta es, ¿qué habría ocurrido si Paulus hubiera tomado ese 10% restante antes del 19 de noviembre de 1942? Las condiciones de una victoria alemana. Lo que tendría que haber pasado. Para que Alemania ganara la batalla de Stalingrado, necesitaba cumplir al menos una de 3 condiciones posibles. Podía capturar toda la ciudad antes de que la Stavka lanzara su contraofensiva. Podía destruir las fuerzas de la Stavka en reserva antes de que se concentraran. O podía defender los flancos que protegían al Sexto Ejército con fuerzas suficientes para resistir un ataque masivo. Ninguna de las 3 se cumplió, pero cada una de ellas es plausible si se modifican factores que sí ocurrieron históricamente. Tomemos la primera condición, la captura total de la ciudad. El historiador David Glantz, en su obra Endgame at Stalingrad, publicada por la University Press of Kansas en 2014, documenta con precisión de relojero cómo el Sexto Ejército estuvo a punto de lograrlo en octubre de 1942, durante los llamados ataques de octubre. Entre el 14 y el 26 de ese mes, las divisiones de infantería alemanas lanzaron el asalto más intenso de toda la batalla, con el apoyo de ingenieros pioneros especializados en combate urbano. La 14ª División Panzer, la 94ª División de Infantería y la 305ª División de Infantería avanzaron desde el norte hacia las fábricas de tractores, de artillería y de acero. El terreno que separaba a Paulus de la orilla del Volga en ese punto era de apenas 400 metros. Glantz calcula, con base en los diarios de combate del Sexto Ejército recientemente redescubiertos y en documentos de archivos soviéticos, que la 62ª Ejército tenía en ese momento sus divisiones tan mermadas que algunas no alcanzaban el nivel de batallón en efectivos de combate. La División Guardias 13 del general Alexander Rodimtsev, que había cruzado el Volga bajo el fuego la noche del 14 de septiembre y salvado momentáneamente la ciudad, tenía para mediados de octubre menos de 500 hombres capaces de disparar un arma. Lo que salvó a Zhukov en octubre no fue el genio táctico, fue el tiempo. La Stavka necesitaba 3 semanas más para concentrar las fuerzas de la Operación Urano. Y esas 3 semanas fueron exactamente las que Zhukov compró con su resistencia. 3 semanas menos de resistencia. Eso era todo lo que separaba a Alemania de la victoria en Stalingrado. ¿Cómo podría Paulus haberlas ahorrado? Los historiadores militares han señalado varias posibilidades concretas. Primero, una concentración mayor de fuerza en el sector norte de la ciudad, en lugar de distribuirla por todo el frente urbano. Segundo, el empleo de más unidades de pioneros de asalto, de las que había escasez crónica, pero que estaban disponibles en otros sectores del grupo de ejércitos B. Tercero, una reducción del tiempo perdido en disputas entre Paulus y sus superiores sobre si continuar el avance o consolidar posiciones, disputas que costaron días enteros de operaciones. El general Seitzler, que había reemplazado a Halder como jefe del Estado Mayor el 24 de septiembre de 1942, planteó precisamente este argumento en octubre. El Sexto Ejército no recibía los suministros que necesitaba. En promedio, llegaba solo la mitad de los trenes de material diarios requeridos. En noviembre, los caballos que tiraban de la artillería en las divisiones de infantería estaban tan desnutridos que muchos no sobrevivían al traslado a los centros de recuperación invernal. Los hombres tenían raciones menguadas y sin reservas de ropa de invierno adecuada. Si esas 3 semanas cruciales se hubieran acortado, si Alemania hubiera capturado Stalingrado para el 1 de noviembre de 1942,
La operación Urano no habría podido lanzarse como se planeó. El éxito de la contraofensiva soviética dependía en parte de que el Sexto Ejército siguiera atascado en la ciudad, inmovilizado, con sus flancos cubiertos por los aliados rumanos, italianos y húngaros que eran el punto débil que Zhukov y Vasilevsky querían explotar. Una ciudad tomada cambiaba toda la ecuación. El plan que tenía que funcionar antes, la génesis de la Operación Urano. El 12 de septiembre de 1942, el mariscal Georgi Konstantinovich Zhukov y el general Alexander Mikhailovich Vasilevsky se reunieron con Stalin en el Kremlin. Habían estudiado los mapas durante semanas. La solución que propusieron no era un contraataque frontal. Era algo diferente, una operación de doble envolvimiento que cortara las líneas de suministro del Sexto Ejército alemán, aprovechando la debilidad de sus flancos. Aquí hay una discrepancia histórica que vale la pena señalar. Zhukov reclamó en sus memorias, publicadas en 1969, que fue él quien propuso la idea central de la Operación Urano el 12 de septiembre. El general Andrei Yeremenko, comandante del frente de Stalingrado, afirmó en sus propias memorias de 1961 que fue él quien primero envió a la Stavka, el 6 y el 9 de octubre, la propuesta de un envolvimiento amplio. Glantz, examinando el diario de citas personal de Stalin, demuestra que Zhukov no tuvo ninguna reunión registrada con el dictador entre el 31 de agosto y el 26 de septiembre, lo que hace inverosímil la cronología de Zhukov. Las reuniones clave ocurrieron entre el 27 y el 29 de septiembre. El detalle importa porque revela algo fundamental. La Operación Urano no fue un plan brillante que surgió de un momento de genialidad en el Kremlin. Fue el resultado de semanas de debate, de fracasos en los ataques de la vieja solución, los envolvimientos superficiales que el Ejército Rojo había intentado repetidamente desde julio, y de la obstinada propuesta de Yeremenko de buscar una solución diferente. Una solución que cortara a los alemanes no a 10 kilómetros de Stalingrado, sino a 80 o 150 kilómetros, golpeando los flancos ocupados por los rumanos y los italianos. El ejército rumano en el Don era la clave. La Tercera Armada rumana, desplegada en el flanco norte del Sexto Ejército, desde la ciudad de Kletskaya hasta Serafimovich, cubría más de 300 kilómetros con divisiones que carecían de armas antitanque modernas, de apoyo aéreo adecuado y de reservas móviles. Una división rumana tenía una sola batería de cañones antitanque de 37 milímetros obsoletos, donde el Ejército Rojo pensaba enviar centenares de tanques de 34. El 22 de octubre de 1942, la Stavka ordenó la formación del nuevo Frente del Suroeste bajo el mando del coronel general Nikolai Fyodorovich Batutin, de 40 años, con el quinto ejército de tanques del general Prokofy Romanenko como la lanza principal. Para el 1 de noviembre, más de 1 millón de soldados soviéticos, distribuidos entre el Frente del Suroeste, el Frente del Don de Rokossovsky y el Frente de Stalingrado de Yeremenko, estaban concentrados alrededor del perímetro exterior de la batalla, aguardando la señal de ataque. El 19 de noviembre de 1942, a las 7:30 horas de la mañana, bajo una niebla helada que impedía el vuelo de la Luftwaffe, más de 3.500 cañones y obuses soviéticos abrieron fuego simultáneamente sobre las posiciones rumanas al norte del bolsillo de Stalingrado. La preparación artillera duró 80 minutos. Fue el ruido más grande que Europa había escuchado desde la Primera Guerra Mundial. 72 horas después, el 23 de noviembre, los tanques soviéticos se encontraron en Sovetski, a 70 kilómetros al oeste de Stalingrado. El Sexto Ejército estaba rodeado. Pero esto ocurrió porque Stalingrado todavía no había caído. Ahora imaginemos que sí había caído.
Un noviembre diferente. La ciudad tomada. Si el sexto ejército alemán hubiera capturado Stalingrado en su totalidad para el 1 de noviembre de 1942, la Stavka habría enfrentado una situación radicalmente distinta. La ciudad misma ya no habría servido como ancla de la defensa soviética. Sin el 62º ejército de Chuikov ocupando el corazón urbano y absorbiendo el grueso de las fuerzas de Paulus, el sexto ejército habría tenido más libertad de movimiento para reorganizarse y posiblemente para reforzar sus flancos. Pero eso no ocurriría automáticamente. Los historiadores señalan que la captura de una ciudad en ruinas no habría traducido de inmediato en la disponibilidad de fuerzas para defender el perímetro exterior. Aquí está la paradoja central de la historia alternativa. El sexto ejército alemán estaba agotado incluso si hubiera ganado. Las estadísticas de Glantz son brutales. Para mediados de noviembre de 1942, las 16 divisiones del sexto ejército tenían un déficit acumulado de 107.982 hombres, con un promedio de 6.748 por división. La 24ª División Panzer, que había liderado el avance hacia Stalingrado, comenzó la batalla con 11.000 hombres. Entre el 28 de junio y el 31 de octubre, sufrió 5.870 muertos, heridos graves y desaparecidos. Sus 2 regimientos de panzergrenaderos, su batallón de motociclistas y su batallón de ingenieros de combate sumaban en octubre solo 41 oficiales y 960 soldados. Una división panzer reducida a 1.000 combatientes. Aunque Stalingrado hubiera caído el 1 de noviembre, el sexto ejército habría necesitado semanas para reagruparse, redistribuir sus unidades, reabastecerse de munición y carburante y, en teoría, reforzar sus flancos. Para el 19 de noviembre, fecha del ataque soviético, habrían pasado solo 3 semanas desde la caída hipotética de la ciudad. La Stavka, con su plan ya en marcha y más de 1 millón de hombres concentrados, no habría esperado esas 3 semanas. La operación Urano habría ocurrido de todas formas. La pregunta es si habría tenido el mismo resultado. La diferencia esencial sería la posición alemana en los flancos. Con el sexto ejército parcialmente reagrupado y con la ciudad ya tomada, Paulus habría tenido la opción, quizás la obligación táctica, de retroceder su perímetro hacia el oeste, acortando la línea del frente y dejando que la Tercera Armada rumana cubriera menos terreno. Pero esto dependía de 2 variables que históricamente nunca se cumplieron: que Hitler diera la orden de retroceder y que los suministros llegaran a tiempo para sostener un movimiento de esas características. En la historia real, Hitler nunca dio esa orden. No la dio cuando todavía era posible, y no la dio cuando ya era necesaria. Hitler y la lógica de la derrota. Friedrich Paulus era un hombre brillante atrapado en una trampa de su propia lealtad. Había dedicado su vida al Estado Mayor alemán, había ascendido por méritos propios hasta el grado de general der Panzertruppe y había sido elegido por Hitler para comandar el sexto ejército en enero de 1942, precisamente porque era un oficial de confianza y un planificador meticuloso. Pero en Stalingrado, esas virtudes se convirtieron en su perdición. La relación entre Paulus y Hitler en el otoño de 1942 ilustra uno de los fracasos más reveladores del mando alemán en la guerra. Paulus era perfectamente consciente de la vulnerabilidad de sus flancos. En más de una ocasión transmitió a sus superiores la preocupación por la situación de las unidades rumanas e italianas que cubrían los 600 kilómetros de frente al norte y sur de su ejército. El coronel general Maximilian von Beix, comandante del Grupo de Ejércitos B, el superior inmediato de Paulus, compartía esas preocupaciones y las elevó repetidamente a Hitler.
El propio Seitzler, el nuevo jefe del Estado Mayor, tuvo una reunión privada con Hitler a mediados de octubre en la que le planteó lo que consideraba los dos puntos más críticos de la situación en el frente oriental. El segundo de ellos era este. El sector más peligroso era la larga franja del flanco norte del Sexto Ejército, defendida por las tropas más débiles y menos fiables disponibles, rumanos, italianos y húngaros. Hitler lo escuchó. Luego despachó cordialmente al general y le aseguró que era demasiado pesimista. El 7 de noviembre de 1942, Hitler viajó a Múnich para pronunciar su discurso anual conmemorando el putsch del año 1923. Ante los camaradas del partido, proclamó públicamente que el Sexto Ejército ya había tomado Stalingrado. Era una afirmación falsa, pronunciada ante decenas de miles de personas, que sus subordinados repitieron dutilosamente, como si hubiera revigorizado a las tropas exhaustas del frente. Hitler se quedó en Alemania hasta el 23 de noviembre. Mientras los tanques soviéticos cerraban el cerco alrededor de 250.000 soldados alemanes, el Führer estaba en Berchtesgaden. Pero, ¿y si Stalingrado hubiera caído en su totalidad antes del discurso de Múnich? ¿Habría cambiado eso la conducta de Hitler? La respuesta que emerge del estudio histórico es desconcertante, probablemente no de forma suficiente. Hitler tenía una creencia inquebrantable en que había que mantener lo que se había conquistado. La misma lógica que le llevó a insistir en que el Sexto Ejército no retrocediera ni un metro en Stalingrado habría operado en una Stalingrado conquistada. El botín debía conservarse, y conservarlo exigía defender el perímetro actual, no acortarlo. Varios documentos alemanes de octubre de 1942, citados por Glantz a partir de los diarios de combate del Sexto Ejército, revelan que Hitler ordenó el 13 de septiembre la preparación de avances limitados para asegurar los flancos una vez que Stalingrado cayera, en particular hacia Astracán, en el delta del Volga. Eso significaba que en el escenario hipotético de una victoria alemana en la ciudad, la siguiente orden habría sido avanzar aún más hacia el este, hacia el Caspio, en lugar de consolidar y reforzar las posiciones actuales. Esa lógica expansionista habría estirado aún más una línea de suministro que ya en noviembre de 1942 era casi imposible de sostener. El problema de los flancos, la trampa estructural del grupo de ejércitos B. Incluso imaginando que Alemania hubiera tomado Stalingrado, la amenaza fundamental que representaba la Operación Urano seguía siendo estructural, no coyuntural. El problema no era que los rumanos fueran malos soldados, era que estaban desplegados sobre un frente demasiado largo con armamento insuficiente para contener un ataque blindado moderno. La Tercera Armada rumana cubría más de 300 kilómetros de ribera del Don con divisiones que, según los datos de orden de batalla documentados por Glantz, tenían en la mayoría de los casos una sola batería antitanque de 4 cañones de 37 milímetros por regimiento. El T-34 soviético resistía sin problemas el impacto de esos proyectiles en el blindaje frontal. La Cuarta Armada rumana, al sur del Bolsillo, estaba en condiciones similares. Y entre ambas, cubriendo el flanco noroeste, estaba el Octavo Ejército italiano, igualmente desprovisto de armas antitanque eficaces y de tropas motorizadas para crear reservas de reacción rápida. Hitler era consciente de esto. Desde septiembre, ordenó repetidamente a la Luftwaffe que intensificara los ataques de interdicción sobre los puentes del Don y las zonas de concentración sospechosas en la ribera norte. Publicó la Orden Operativa número 1 el 14 de octubre y un suplemento el 23 de octubre ordenando la construcción de posiciones de repliegue al sur del Don. Pero esas medidas defensivas nunca llegaron a materializarse de forma adecuada, en parte por falta de tiempo, en parte por falta de recursos y en parte porque el mismo Hitler se sentía incómodo con cualquier medida que oliera a retirada o a debilidad. El mariscal Fritz Erich von Manstein,
que recibiría el mando del recién formado grupo de ejércitos el 20 de noviembre de 1942, describió el problema con su característica claridad descarnada. Se le pedía hacer ladrillos sin paja. Con un puñado de divisiones exhaustas y mal equipadas, debía contener el mayor contraataque soviético de toda la guerra hasta ese momento. En el escenario de una Stalingrado ya conquistada, la situación de Manstein habría cambiado en un aspecto. Ya no habría un sexto ejército encerrado al que rescatar, pero el flanco seguiría siendo vulnerable. La tercera armada rumana seguiría teniendo los mismos cañones de 37 milímetros. El quinto ejército de tanques de Batutin seguiría teniendo sus centenares de T-34, y la Stavka seguiría teniendo la misma intención: rodear a las fuerzas alemanas, cortarles las líneas de suministro y destruirlas sistemáticamente. La diferencia radicaría en el perímetro del cerco. Si no había un sexto ejército inmóvil en Stalingrado, los soviéticos no tendrían el mismo objetivo fijo, pero tampoco tendrían la misma necesidad de avanzar tan lejos. Su objetivo habría sido más modesto: aislar y destruir las fuerzas que hubieran tomado la ciudad, empujar las líneas alemanas hacia el Donetsk y recuperar la iniciativa estratégica. Y eso, con la superioridad de fuerzas que los soviéticos tenían en noviembre de 1942, probablemente lo habrían conseguido de todas formas. El Ejército Rojo en noviembre de 1942, una fuerza transformada. Para entender por qué la victoria alemana en Stalingrado no habría necesariamente salvado a Alemania de la derrota posterior, hay que comprender en qué estado estaba el Ejército Rojo en el otoño de 1942, porque no era el mismo ejército de 1941. La destrucción de junio a agosto de 1941 había sido abrumadora. En los primeros 6 meses de la Operación Barbarroja, el Ejército Rojo sufrió más de 4,5 millones de bajas entre muertos, heridos y prisioneros. Las formaciones blindadas de preguerra, los llamados cuerpos mecanizados gigantes, fueron aniquiladas en semanas. El nivel de mando a escala de ejército de campo y de frente era primitivo, con comisarios políticos que podían contramandatar órdenes tácticas y con oficiales que habían sobrevivido las purgas de Stalin de 1937 a 1938 precisamente por haber permanecido callados, lo que no era precisamente una selección de los más audaces. Pero la maquinaria soviética de rearmamento y reorganización era algo sin precedentes en la historia militar. Los datos son concretos. En la segunda mitad de 1942, las fábricas soviéticas, trasladadas al este de los Urales en el otoño de 1941, a veces desmontadas y remontadas en cuestión de semanas, produjeron 13.436 aviones de combate, 13.268 tanques y 30.882 piezas de artillería. Alemania, en ese mismo periodo, produjo 15.109 aviones, 4.759 tanques y 7.975 piezas de artillería. En la categoría de tanques, la proporción era de casi 3-1 a favor de los soviéticos. No solo la producción, también la doctrina. El 16 de octubre de 1942, la Stavka publicó la orden número 325 sobre el empleo de grandes formaciones blindadas. Firmada por Stalin pero redactada por sus expertos en armas acorazadas, la orden prohibía expresamente dispersar los cuerpos de tanques en pequeñas unidades de apoyo a la infantería, la práctica que había destruido tanto potencial soviético en 1942, y ordenaba su concentración como formaciones independientes para la guerra de maniobra. Los cuerpos de tanques solo debían enfrentarse a los blindados alemanes cuando tuvieran superioridad numérica clara. Y el 9 de octubre de 1942, la orden número 307 del Comisariado de Defensa restauró la unidad de mando en el Ejército Rojo. Los comisarios políticos quedaron reducidos a funciones secundarias.
Los comandantes profesionales recuperaban el control total de sus unidades. Era la señal de que Stalin, después de 18 meses de guerra, comenzaba a confiar en sus generales. Esa confianza no era indiscriminada, era selectiva. Los generales que habían demostrado capacidad en circunstancias adversas, Zhukov, Vasilevsky, Rokossovsky, Batutin, Eremenko, Chuikov, ascendían y acumulaban responsabilidades. Los que no, desaparecían de los puestos de mando. Rokossovsky es el caso más revelador. Había sido arrestado en 1937, torturado durante la Gran Purga y liberado en 1940 con varios dientes arrancados por los interrogadores del NKVD. En el verano de 1942 comandaba el Frente del Don. En noviembre orquestaría la parte secundaria de la Operación Urano con una precisión que lo convertiría en el principal experto soviético en operaciones ofensivas del resto de la guerra. Pero había algo más profundo que los generales y los tanques. Había un problema de estructura que el Ejército Rojo había estado resolviendo desde 1941 con una velocidad de aprendizaje que sus enemigos nunca anticiparon. El teniente general Yakov Nikolaevich Fedorenko, jefe de la Dirección Principal Autoacorazada del Ejército Rojo, había construido durante 1942 nada menos que 28 cuerpos de tanques nuevos. No los mismos cuerpos mecánicos de la preguerra, con sus deficiencias de radio, de mantenimiento y de coordinación de armas combinadas. Eran formaciones reconstruidas desde la experiencia, con una plantilla estándar de 7.200 a 7.600 hombres y entre 146 y 180 tanques por cuerpo, dotadas de batallones de infantería motorizada y de artillería orgánica para apoyar la explotación sin depender de formaciones lentas que no podían seguir el ritmo de los blindados. Cuando los primeros de esos cuerpos demostraron que no podían sostener operaciones prolongadas sin apoyo de infantería suficiente, Fedorenko no esperó a que el problema se repitiera. Diseñó una variante más pesada: los cuerpos mecanizados, con 1 o 2 brigadas de tanques y 3 brigadas mecanizadas, cada una de las cuales llevaba 39 tanques medianos y batallones de infantería motorizada. Dependiendo de la tabla de organización específica, un cuerpo mecanizado alineaba entre 175 y 204 tanques. Era una fuerza capaz de explotar una brecha, sostener el avance y proteger sus propios flancos. El cuarto cuerpo mecanizado del general Vasily Timofevich Volsky, asignado al frente de Stalingrado para la Operación Urano, era una de esas formaciones. Tenía 204 tanques en plantilla. Fue el que avanzó desde el sur después de la penetración soviética del 20 de noviembre, cubrió más de 80 kilómetros en 2 días y se enlazó con las fuerzas del Frente del Suroeste en Sovetski el 23 de noviembre. 45 kilómetros al día, sobre terreno helado, con temperaturas de entre 15 y 25 grados bajo cero, con líneas de suministro que se estiraban con cada hora de avance. Volsky, antes de que comenzara la ofensiva, había enviado un mensaje a Stalin expresando sus dudas sobre si los tanques a su disposición eran suficientes para cumplir la misión. Stalin le llamó personalmente y le preguntó si tenía fe en sus hombres. Volsky dijo que sí. Entonces atacó y llegó a Sovetski con tiempo. Pero no era solo la velocidad táctica lo que había cambiado. Era la capacidad de coordinar armas. El 31 de octubre de 1942, el Comisariado de Defensa reorganizó decenas de regimientos de artillería independientes en 18 nuevas divisiones de artillería, cada una con 3 regimientos de obuses,
3 de cañones y 2 o 3 regimientos antitanque, para un total de entre 144 y 168 bocas de fuego por división. Por primera vez en la historia del Ejército Rojo, un comandante de frente podía reunir en 24 horas una masa de fuego de miles de cañones sobre un sector concreto del frente sin depender de que las unidades de diferentes cuerpos recibieran y ejecutaran órdenes de coordinación artillera que solían llegar tarde y a veces no llegaban. La preparación artillera que abrió la Operación Urano el 19 de noviembre duró 80 minutos. En ese tiempo, más de 3.500 cañones y obuses dispararon sobre las posiciones de la Tercera Armada rumana en un sector de 22 kilómetros de ancho. La densidad media era de más de 70 bocas de fuego por kilómetro de frente. En los sectores donde el ataque principal se concentraba, llegaba a 100. Las divisiones rumanas, que en sus mejores sectores tenían 4 cañones antitanque de 37 milímetros por regimiento, no sobrevivieron a ese peso de fuego. Las que no fueron destruidas en los primeros minutos de la preparación artillera quedaron desorganizadas, sin comunicaciones, sin mandos que pudieran dar órdenes coherentes. Cuando llegaron los tanques T-34 con sus 76 milímetros de blindaje frontal, los cañones de 37 milímetros que aún funcionaban disparaban y veían cómo los proyectiles rebotaban. Las divisiones rumanas no retrocedieron porque fueran cobardes. Retrocedieron porque el arma que se suponía que debía detener los tanques simplemente no podía hacerlo físicamente. Hay otro factor que generalmente se subestima en los análisis de la Operación Urano: el papel de la infantería en la fase de penetración. La idea popular es que la contraofensiva soviética fue una victoria de los blindados, y lo fue en la fase de explotación. Pero la brecha que permitió a los tanques entrar fue abierta por la infantería de fusileros, que avanzó bajo la preparación artillera y tomó las posiciones defensivas rumanas en combate cuerpo a cuerpo durante las primeras horas del 19 de noviembre. La Quinta División de Caballería rumana, que defendía uno de los sectores del ataque principal del frente del suroeste, recibió el impacto de 4 divisiones de fusileros soviéticos apoyadas por artillería directa y múltiples lanzacohetes Katyusha BM-13. En menos de 4 horas, la división había dejado de existir como unidad de combate coherente. Sus restos se dispersaron en la estepa. El hueco que dejó tenía 12 kilómetros de ancho. Por ahí entraron los cuerpos de tanques. Y una vez que los cuerpos de tanques entraron, el problema para los alemanes dejó de ser táctico. Se volvió operativo. Las reservas que hubieran podido taponar esas brechas tardaban horas en moverse, porque las carreteras estaban heladas, porque los camiones alemanes carecían de cadenas, porque el combustible se gelificaba a esas temperaturas. Para cuando las divisiones de reserva alemanas llegaban al punto donde se necesitaban, los tanques soviéticos ya estaban 30 kilómetros más al sur. Todo esto habría ocurrido con o sin el Kessel de Stalingrado. Los instrumentos estaban listos, el plan estaba aprobado. Los trenes habían llevado las municiones a los depósitos de avanzada. El Ejército Rojo de noviembre de 1942 no era el de junio de 1941. Esa transformación era real, estructural e irreversible, y cualquier evaluación honesta de lo que habría pasado si Alemania hubiera ganado la batalla de Stalingrado tiene que partir de ese hecho básico. El enemigo al que Alemania se habría enfrentado en el invierno de 1942 a 1943 era ya radicalmente diferente al que había invadido en 1941, y en los meses siguientes esa diferencia solo se habría ampliado. La cadena de consecuencias, ¿qué habría cambiado y qué no? Supongamos, para los propósitos de este análisis, el escenario más favorable posible para Alemania. Stalingrado cae a finales de octubre o en los primeros días de noviembre de 1942. El sexto ejército de Paulus completa la conquista de la ciudad.
Hitler pronuncia su discurso de Múnich diciendo la verdad esta vez. ¿Cuáles son las consecuencias inmediatas? Primera consecuencia. El Ejército Rojo lanza igualmente la Operación Urano el 19 de noviembre, porque la concentración de fuerzas ya estaba en marcha y era irreversible para esa fecha. Los 1.042.000 hombres de los 3 frentes soviéticos, los 1.550 tanques, los 22.000 cañones y los 1.277 aviones operativos no esperan a que el enemigo se prepare mejor. Segunda consecuencia. El ataque se produce sobre los mismos flancos vulnerables, sobre las mismas divisiones rumanas con los mismos cañones antitanque obsoletos. La Tercera Armada rumana colapsa en las mismas 48 horas, con las mismas pérdidas devastadoras. Las divisiones del Quinto Ejército de Tanques avanzan hacia el sur a la misma velocidad de 40 a 45 kilómetros por día. Las del Cuarto Cuerpo Mecanizado de Volsky avanzan desde el sur. Pero la tercera consecuencia cambia. No hay un sexto ejército inmóvil en Stalingrado que encerrar. Paulus, aunque agotado, tiene libertad de movimiento. Puede ordenar una retirada al oeste antes de que el cerco se cierre. ¿Lo haría? ¿Lo permitiría Hitler? La historia real nos da la respuesta. El 23 de noviembre de 1942, cuando el cerco se estaba cerrando y Paulus todavía podía intentar romperlo, le envió a Hitler un mensaje de radio pidiendo autorización para retirar el sexto ejército hacia el suroeste. La respuesta de Hitler llegó el mismo día: resistir en el Fortaleza Stalingrado. Paulus no disfrutaba del Stehen bleiben, la facultad de actuar sin esperar la orden del Führer. Obedeció. En el escenario alternativo, con Stalingrado ya tomada pero bajo amenaza de cercamiento, la retirada habría requerido el mismo permiso de Hitler. Y Hitler, con su obsesión documentada por mantener el terreno conquistado, habría tenido exactamente el mismo impulso de prohibirla. La diferencia es que en este caso no habría un argumento logístico para quedarse. No había que defender una ciudad, sino simplemente una posición sobre las estepas del Don. Quizás aquí sí habría dado la orden de retroceder. Quizás, si Paulus hubiera conseguido retirar las fuerzas del sexto ejército hacia el Donetsk occidental antes del 25 de noviembre, habría salvado un ejército. Un ejército agotado, sin reservas de combustible, con la mayoría de sus caballos de tracción muertos de inanición, con un déficit de 100.000 hombres, pero un ejército. Y ese ejército habría constituido la reserva que Manstein necesitaba desesperadamente para contener las sucesivas contraofensivas soviéticas del invierno. El invierno de 1942 a 1943 en un mundo sin Kessel. Existe una dimensión de la batalla de Stalingrado que la mayoría de los relatos populares ignoran porque es menos dramática que el combate en los sótanos del Tractor Factory. Pero es quizás la más importante de todas. Alemania invadió la Unión Soviética en junio de 1941 porque necesitaba petróleo. No como un objetivo secundario, como un imperativo estratégico fundamental. Hitler lo explicó con brutal claridad en repetidas ocasiones. En la Directiva Führer número 41, del 4 de abril de 1942, que establecía los objetivos de la Operación Azul, el nombre original de la campaña de verano de 1942, antes de que Stalingrado lo eclipsara todo, el objetivo principal no era la ciudad del Volga, era el Cáucaso. Específicamente, los campos petroleros de Bakú, en la actual Azerbaiyán, que producían en 1942 más del 70% del petróleo soviético. Stalingrado era un objetivo secundario en esa directiva. Una ciudad industrial y un nudo de comunicaciones cuyo nombre tenía valor propagandístico, cierto, pero cuya captura no resolvía el problema fundamental de Alemania. La Wehrmacht consumía más combustible del que el Tercer Reich podía producir. Los números son reveladores. En 1941,
Alemania produjo aproximadamente 5,7 millones de toneladas de petróleo, combinando su producción sintética, la del proceso de hidrogenación de carbón que los técnicos de la IG Farben habían desarrollado en los años 30, con las importaciones de Rumanía, que aportaba alrededor de 5 millones de toneladas anuales del campo de Ploiești. Ese total era insuficiente para sostener simultáneamente una guerra en el este, operaciones en el norte de África y el suministro de la flota submarina en el Atlántico. En 1942, la situación empeoró porque los bombardeos aliados sobre las instalaciones rumanas comenzaron a reducir la producción de Ploiești y las reservas alemanas acumuladas antes de la campaña de verano se habían consumido. El general Georg Thomas, jefe de la Oficina de Economía de Guerra del OKW, había advertido en repetidos memorandos durante 1941 que la economía alemana de guerra estaba estructuralmente desequilibrada. Producción de armamento creciente, pero dependencia crítica de fuentes energéticas externas. Sin petróleo soviético, el Estado Mayor alemán calculaba que el Tercer Reich tenía reservas estratégicas para entre 18 y 24 meses de guerra intensiva. Pasado ese plazo, las operaciones blindadas a gran escala serían imposibles de sostener. Era, literalmente, un reloj. Ese reloj estaba corriendo desde junio de 1941, y la Operación Azul de 1942 era el intento de detenerlo antes de que llegara a cero. En agosto de 1942, el grupo de ejércitos A tomó el pequeño campo petrolero de Maikop, en el norte del Cáucaso, que producía aproximadamente 400.000 toneladas anuales antes de la guerra, una fracción del total soviético, pero un símbolo valioso. Los soviéticos en retirada destruyeron todas las instalaciones. Los ingenieros alemanes de la compañía Deutsche Erdöl AG, desplegados en la retaguardia del avance, descubrieron que restaurar la producción requeriría no semanas, sino meses, y material técnico que no podía llegar por carretera en las condiciones logísticas existentes. Para noviembre de 1942, Maikop producía 0 toneladas de petróleo para Alemania. Los campos más grandes seguían fuera de alcance. Grozny, en Chechenia, producía antes de la guerra alrededor de 2 millones de toneladas anuales y quedaba todavía a más de 200 kilómetros de las líneas alemanas más avanzadas en otoño de 1942. Bakú, en el Caspio, con sus 23 millones de toneladas anuales de capacidad, estaba a más de 600 kilómetros. El mariscal Wilhelm List, comandante del grupo de ejércitos A, se encontró paralizado a cientos de kilómetros de su objetivo, con una línea de suministro que pasaba por el cuello de botella de Rostov y se extendía luego sobre carreteras sin asfaltar. Toda la logística del avance hacia el Cáucaso tenía que pasar por una sola ciudad, Rostov del Don. Y desde Rostov hacia el sur, el terreno montañoso y las carreteras primitivas obligaban a transbordar los suministros de trenes a camiones o carretas. Eso limitaba el flujo a una fracción de lo necesario. En noviembre, la 13ª División Panzer, que había avanzado más de 2.000 kilómetros desde su punto de partida 16 meses antes, fue rodeada en las afueras de Ordzhonikidze por las fuerzas soviéticas del Grupo Norte del Frente Transcaucásico, bajo el general Iván Ivanovich Maslenikov. Cuando el primer ejército Panzer logró finalmente retirar la división de esa trampa, el botín capturado o destruido que dejó atrás incluía 40 tanques, 7 transportes de personal blindados, 70 cañones y más de 2.350 vehículos. El tercer cuerpo Panzer, que incluía también la 23ª División Panzer y otras unidades, perdió en esos combates alrededor de 5.000 muertos y heridos. Esto ocurrió a la vez que Paulus intentaba tomar los últimos metros de Stalingrado, 2 brazos del mismo esfuerzo, ambos llegando al límite de sus posibilidades en el mismo momento.
Incluso si Stalingrado hubiera caído el 1 de noviembre de 1942, el Cáucaso habría seguido siendo soviético, y sin el petróleo del Cáucaso, el problema que aceleraba la derrota alemana seguía siendo exactamente el mismo. Las divisiones Panzer se quedarían sin combustible, no de golpe, no de forma dramática, sino lentamente, inexorablemente, como un motor que agoniza. Pero la ecuación energética tenía otra dimensión que los análisis centrados en el campo de batalla suelen pasar por alto: el petróleo sintético alemán. Desde mediados de los años 30, el régimen nazi había invertido masivamente en el proceso de hidrogenación del carbón que permitía convertir el carbón, del que Alemania tenía abundantes reservas en el Ruhr y en Silesia, en combustible de aviación, gasolina para blindados y aceites para motores. En 1943, las plantas de hidrogenación producirían aproximadamente 5,7 millones de toneladas de combustible sintético, el equivalente a toda la producción de Ploiești. Pero esa producción requería enormes cantidades de carbón, electricidad y acero, recursos que competían directamente con la producción de blindados, proyectiles y aviones. Y había otra vulnerabilidad crítica. Las plantas de hidrogenación eran objetivos perfectos para la aviación estratégica aliada, enormes, fijas, con equipamiento complejo que tardaba meses en repararse. Cuando los bombarderos aliados comenzaron a atacarlas sistemáticamente en 1944, la producción alemana de combustible sintético colapsó en cuestión de semanas. En el verano de 1944, algunos grupos de Panzer informaban que sus tanques no podían moverse por falta de combustible, no por destrucción en combate. Eso habría ocurrido igualmente en un mundo donde Alemania hubiera ganado Stalingrado. La ubicación de las plantas de hidrogenación no cambiaba con la victoria o la derrota en el Volga. La dependencia alemana del petróleo exterior tampoco se habría resuelto con Stalingrado. Rumanía, la principal fuente exterior, producía alrededor de 5 millones de toneladas en 1942, pero esa producción caía anualmente a medida que los pozos más rentables se agotaban. Hungría aportaba cantidades mínimas. Austria tenía pequeños campos en la zona de Viena. Nada de eso sumaba lo suficiente para sostener una guerra en múltiples teatros contra tres de las mayores potencias industriales del mundo. El historiador Richard Overy, en su análisis de la economía de guerra del Tercer Reich, señala que Alemania comenzó la Segunda Guerra Mundial con reservas estratégicas de petróleo para 6 meses de operaciones intensivas. Las completó saqueando los depósitos franceses en 1940 y absorbiendo la producción rumana. Pero para 1942, esas reservas no se habían reconstituido. El Sexto Ejército en Stalingrado recibía aproximadamente la mitad de los trenes de suministro diarios que necesitaba. Los caballos de la artillería de infantería estaban tan desnutridos que muchos morían durante los traslados. La logística, no la táctica, era el reloj que corría en contra de Alemania. Y hay una última pieza de este rompecabezas energético que hace la historia alternativa todavía más sombría para los alemanes: el carbón del Donets. La cuenca del Donets, en el este de Ucrania, era la mayor reserva carbonífera de la Unión Soviética. Producía más de 85 millones de toneladas anuales antes de la guerra. Cuando los alemanes la ocuparon en 1941 y 1942, encontraron que las minas habían sido destruidas o inundadas sistemáticamente por los soviéticos en retirada. La restauración de la producción progresaba lentamente, con mano de obra forzada y escasez de material técnico. Para el verano de 1942, la producción en la cuenca del Donets, bajo ocupación alemana, era de apenas 4 millones de toneladas, menos del 5% de la capacidad previa. Ese carbón era necesario no solo como energía, sino como materia prima para el proceso de hidrogenación sintética. Sin carbón suficiente, sin petróleo del Cáucaso, sin acceso a las reservas del Caspio, la economía de guerra alemana seguía operando sobre un filo de navaja.
Una victoria en Stalingrado no movía ese filo de navaja. Lo dejaba en exactamente la misma posición. La única diferencia posible habría sido la moral política, la percepción de fortaleza que habría complicado la decisión de continuar la guerra por parte de los aliados occidentales. Pero incluso eso habría sido temporal. La realidad económica, inevitablemente, habría terminado imponiéndose. El problema que nunca se menciona: el petróleo y la lógica económica de la guerra. Existe una dimensión de la batalla de Stalingrado que la mayoría de los relatos populares ignoran porque es menos dramática que el combate en los sótanos del Tractor Factory. Pero es, quizás, la más importante de todas. Alemania invadió la Unión Soviética en junio de 1941 porque necesitaba petróleo, no como un objetivo secundario, como un imperativo estratégico fundamental. Hitler lo explicó con brutal claridad en repetidas ocasiones. En la Directiva Führer número 41, del 4 de abril de 1942, que establecía los objetivos de la Operación Azul, el nombre original de la campaña de verano de 1942, antes de que Stalingrado lo eclipsara todo. El objetivo principal no era la ciudad del Volga, era el Cáucaso, específicamente los campos petroleros de Bakú, en la actual Azerbaiyán, que producían en 1942 más del 70% del petróleo soviético. Stalingrado era un objetivo secundario en esa directiva, una ciudad industrial y un nudo de comunicaciones cuyo nombre tenía valor propagandístico, cierto, pero cuya captura no resolvía el problema fundamental de Alemania. La Wehrmacht consumía más combustible del que el Tercer Reich podía producir. En agosto de 1942, el grupo de ejércitos A tomó el pequeño campo petrolero de Maikop, en el norte del Cáucaso. Los soviéticos en retirada destruyeron todas las instalaciones. Los ingenieros alemanes descubrieron que necesitarían meses para restaurar la producción, y mientras tanto, los campos más grandes, Grozny en Chechenia y Bakú en el Caspio, seguían fuera de alcance. El mariscal Wilhelm List, comandante del grupo de ejércitos A, se encontró paralizado a cientos de kilómetros de su objetivo con una línea de suministro que pasaba por el cuello de botella de Rostov y se extendía luego sobre carreteras sin asfaltar. En noviembre, la 13ª División Panzer, que había avanzado más de 2.000 kilómetros desde su punto de partida 16 meses antes, fue rodeada en las afueras de Ordzhonikidze por las fuerzas soviéticas del Grupo Norte del general Iván Maslenikov. Dejó atrás la mayor parte de su equipamiento cuando logró abrirse paso. Incluso si Stalingrado hubiera caído, el Cáucaso habría seguido siendo soviético. Y sin el petróleo del Cáucaso, el problema que aceleraba la derrota alemana seguía siendo exactamente el mismo. Las panzerdivisiones se quedarían sin combustible, los aviones sin queroseno, los barcos sin aceite de motor. No de golpe, no de forma dramática, sino lentamente, inexorablemente, como un motor que agoniza por falta de aceite. El mapa en diciembre de 1943, hacia donde habría ido la guerra. Si aceptamos que incluso con una victoria alemana en Stalingrado, el Ejército Rojo habría lanzado su contraofensiva y habría recuperado terreno durante el invierno de 1942 a 1943, la pregunta que sigue es más difícil. ¿Habría cambiado el curso de la guerra a largo plazo? Para responder, hay que mirar el contexto global de noviembre de 1942. El 8 de noviembre de ese año, en plena batalla de Stalingrado, las fuerzas angloamericanas desembarcaron en el norte de África
en la Operación Torch. Para mayo de 1943, el Afrika Korps de Rommel y sus aliados italianos se habían rendido en Túnez, 275.000 prisioneros. En julio de 1943, los aliados desembarcaron en Sicilia. El mismo mes, la Operación Ciudadela, el último gran ataque Panzer alemán en el frente oriental, en el saliente de Kursk, terminó en fracaso. La guerra en el oeste avanzaba con independencia de lo que ocurriera en Stalingrado. El escenario más optimista para Alemania en un mundo sin el Kessel de Stalingrado habría implicado un sexto ejército retirado y reconstituido parcialmente, una línea defensiva más sólida en el Donetsk para el invierno de 1942 a 1943, tal vez la conservación de las posiciones del Grupo de Ejércitos A en el Cáucaso septentrional por unos meses más. Pero para el verano de 1943, la producción soviética de tanques y aviones habría seguido superando a la alemana en proporción de 3-1. Los aliados occidentales habrían seguido desembarcando en el Mediterráneo. Los bombardeos estratégicos sobre las ciudades industriales alemanas habrían seguido intensificándose. La presión desde el este, el oeste y el sur era simultánea y coordinada. Manstein, que es probablemente el pensador estratégico alemán más agudo de ese periodo de la guerra, lo expresó con claridad en sus memorias, Verlorene Siege, Victorias perdidas, publicadas en 1955. Aun después de los éxitos tácticos defensivos de la primavera de 1943, en los que logró reconquistar momentáneamente Kharkov con un contraataque brillante, reconoció que Alemania necesitaba una solución política, no militar, para ganar la guerra. La diferencia de recursos era demasiado grande. Un Stalingrado alemana habría comprado tiempo, quizás un año, quizás 2, pero no habría invertido la lógica de los números. El ángulo global. Estados Unidos y la ecuación Lend-Lease. Hay un factor que los análisis centrados exclusivamente en el frente oriental tienden a subestimar: el papel de Estados Unidos. Desde octubre de 1941, el programa Lend-Lease estadounidense enviaba material a la Unión Soviética por 3 rutas: los convoyes árticos a Murmansk y Arcángel, el llamado Corredor Persa, y una ruta aérea desde Alaska a Siberia. El primer protocolo Lend-Lease, firmado en octubre de 1941, incluyó el envío de 267 bombarderos, 278 cazas, 363 tanques medianos y 420 ligeros, y 16.502 camiones de carga antes de junio de 1942. El segundo protocolo, que cubrió aproximadamente de junio de 1942 a junio de 1943, añadió 3.816 aviones más, 1.206 tanques y 62.292 armas automáticas. Pero lo más importante de ese segundo protocolo fue la cifra de camiones: 93.713 vehículos. Los camiones Studebaker US-6 que llegaron de Estados Unidos se convirtieron en la espina dorsal de la logística soviética durante la segunda mitad de la guerra. El frente de Stalingrado usó 27.000 vehículos motorizados para sostener al 62º Ejército de Chuikov mientras se preparaba la Operación Urano. Una fracción significativa de esos vehículos eran Lend-Lease. Sin el Lend-Lease, la Operación Urano habría sido más lenta y quizás menos eficaz. Con el Lend-Lease, la Operación Urano era militarmente factible incluso si Stalingrado hubiera caído antes. Pero hay una implicación geopolítica aún más profunda. El estado de ánimo de los dirigentes occidentales en el otoño de 1942 era frágil.
Churchill llevaba meses presionado por la opinión pública británica, que exigía abrir un segundo frente para aliviar la presión sobre los soviéticos. Roosevelt enfrentaba sus propias presiones internas. La derrota soviética en Stalingrado, si se hubiera producido, habría lanzado una señal devastadora al mundo occidental, que el Ejército Rojo era incapaz de contener a la Wehrmacht, que la Unión Soviética podía estar al borde del colapso. En ese clima, las presiones para alcanzar un acuerdo negociado con Alemania, algo que algunos sectores conservadores británicos habían estado barajando desde 1940, habrían resurgido con fuerza. No significa que Churchill hubiera cedido, pero sí que la presión sobre la coalición aliada habría sido enorme. La victoria soviética en Stalingrado no fue solo una victoria militar, fue una señal política al mundo. Demostró que Alemania podía ser derrotada. Sin esa señal, la cohesión de la coalición aliada habría sido más difícil de mantener. Turquía, Japón y los terceros en discordia. Una victoria alemana en Stalingrado habría activado con certeza casi matemática a dos actores que en la historia real permanecieron neutrales o al margen del frente oriental: Turquía y Japón. Turquía mantenía desde 1940 una política de neutralidad vigilante. El gobierno de Ankara tenía un tratado de amistad con Alemania firmado en junio de 1941, solo días antes de la invasión de la URSS. La condición implícita era que Turquía se uniría a las potencias del eje si Alemania demostraba que podía ganar la guerra. A lo largo de 1941 y 1942, el ejército turco se mantuvo movilizado y equipado en buena parte con material alemán. Una caída de Stalingrado, que habría abierto la ruta hacia Bakú y el Caspio, habría colocado a Turquía ante una decisión concreta: o entrar en la guerra junto a Alemania para participar del reparto, o ver cómo las fuerzas alemanas y soviéticas combatían a sus puertas. El gobierno de İsmet İnönü, que era perfectamente consciente de que Turquía no tenía las fuerzas armadas para una guerra de grandes potencias, habría probablemente resistido la presión. Pero el acceso alemán al Cáucaso y al Caspio habría hecho inevitable una revisión de la neutralidad turca. Japón es más complejo. En 1942, Japón ya estaba combatiendo en el Pacífico contra Estados Unidos y en China, pero mantenía un pacto de neutralidad con la Unión Soviética, el Pacto de Neutralidad Soviético-Japonés, firmado en abril de 1941, que ambas partes cumplieron meticulosamente. Los soviéticos pudieron así transferir decenas de divisiones desde Siberia al frente occidental durante 1941 y 1942, divisiones que fueron decisivas en la defensa de Moscú y en la Operación Urano. Si Stalingrado hubiera caído, la tentación japonesa de atacar la Unión Soviética por el este habría aumentado enormemente. No está claro que el mando japonés lo hubiera decidido. El ejército imperial tenía sus propias prioridades en el Pacífico y en el sureste asiático, pero la presión política habría sido real. Y si Japón hubiera abierto un frente en Siberia, la Unión Soviética habría tenido que dividir sus fuerzas entre dos teatros de operaciones simultáneos. Eso sí habría podido cambiar la guerra. El interior soviético. Lo que una derrota habría significado para Stalin. En la Unión Soviética de 1942, la guerra era un hecho total que lo permeaba todo: la alimentación, el trabajo, la educación, la información.
Los civiles que no estaban en el frente trabajaban en las fábricas armamentistas 12 horas diarias, 7 días a la semana. Las ciudades evacuadas al este de los Urales habían recibido factorías desmontadas en tren que se ensamblaban a veces sobre suelo helado, sin paredes ni techo, con los trabajadores operando bajo cero. La cohesión interna de este esfuerzo descansaba sobre un equilibrio terrorífico. Stalin había matado o enviado al Gulag a millones de personas antes de la guerra. En 1941, millones de soldados soviéticos habían sido capturados por los alemanes, en parte porque algunos preferían rendirse antes que seguir luchando por el régimen. Las divisiones NKVD de Barrera, apostadas detrás de las líneas de infantería con órdenes de disparar a los que retrocedieran sin orden, eran una realidad cotidiana. Una derrota en Stalingrado habría intensificado estas tensiones al límite. Los pueblos no rusos del interior soviético, kazajos, ucranianos, crimeotártaros, cosacos del Don, que ya en 1942 mostraban en algunos sectores actitudes de colaboración con los alemanes, habrían tenido motivos más fuertes para desertar o resistir al régimen soviético. El movimiento de colaboracionistas encabezados por el general Andrei Blasov, que fundó el Ejército de Liberación Rusa con apoyo alemán, habría podido ganar más legitimidad. Pero Stalin también tenía recursos que la historia alternativa no puede ignorar. Su aparato de represión era más eficiente que el de la Alemania nazi para mantener la unidad interna bajo presión, y los alemanes, por su política de ocupación en los territorios soviéticos, masacres, trabajo forzado, hambre sistemática, habían destruido su propia posibilidad de explotar el descontento interior soviético. Las poblaciones que inicialmente recibieron a las tropas alemanas como liberadoras en Ucrania y en los estados bálticos rápidamente descubrieron que los nazis no venían a liberar a nadie. Una derrota en Stalingrado habría sacudido el sistema, pero probablemente no lo habría derribado. La historia de la Unión Soviética entre 1941 y 1945 es la historia de un Estado que sobrevivió a pérdidas que habrían destruido cualquier otro sistema político conocido hasta entonces. Manstein y el milagro que no puede repetirse. En el escenario alternativo, Fritz Erich von Manstein es la figura central de la respuesta alemana a la contraofensiva soviética del invierno de 1942 a 1943. Manstein había recibido el bastón de mariscal de campo en julio de 1942, después de la conquista de Sebastopol. Era, por aclamación de amigos y enemigos por igual, el más hábil operativo estratégico que producía el mando alemán. Su capacidad para maniobrar con fuerzas inferiores, para crear reservas de la nada y emplearlas en el momento exacto, lo hacía la elección obvia para contener el desastre soviético. En la historia real, recibió el mando del grupo de ejércitos Don el 20 de noviembre de 1942, justo cuando el cerco de Stalingrado se cerraba. Con un puñado de divisiones agotadas, con el cuarto ejército Panzer del general Hermann Hoth como su herramienta principal, intentó la Operación Tormenta de Invierno, un ataque de rescate desde Kotelnikovo hacia el norte, hacia el bolsillo de Stalingrado. Llegó a menos de 50 kilómetros del perímetro antes de ser detenido por el segundo cuerpo de guardias de Malinovsky. Cuando ese intento fracasó, Manstein ejecutó algo igualmente brillante, una retirada ordenada que preservó el grupo de ejércitos A de la Trampa Cáucaso, mientras los soviéticos trataban de cortarles la retirada por Rostov. Y en febrero-marzo de 1943, después de que los soviéticos sobreestiraran sus líneas persiguiendo lo que creían era un ejército en derrota, Manstein lanzó un contraataque devastador, recuperó Yarkov y estabilizó el frente. Ese contraataque fue posible porque los soviéticos cometieron exactamente el error que Manstein había predicho.
avanzar demasiado rápido sin asegurar los flancos, confiados en su superioridad. En el escenario alternativo, sin el Kessel de Stalingrado, Manstein habría tenido más fuerzas disponibles para esa maniobra contraofensiva. El Sexto Ejército, o sus restos, habrían formado parte de la masa de maniobra en lugar de ser una pérdida fija. El contraataque de la primavera de 1943 podría haber sido más profundo, más amplio, más duradero. Pero solo hasta cierto punto, porque la Operación Ciudadela de julio de 1943, el intento alemán de eliminar el saliente de Kursk, fracasó no por falta de habilidad táctica, sino por una razón que no tiene solución alternativa posible. Los soviéticos sabían de antemano los planes alemanes gracias a su red de inteligencia y habían construido un sistema defensivo de más de 300 kilómetros de profundidad con campos de minas, posiciones antitanque escalonadas y reservas de blindados en el momento justo. Incluso con el Sexto Ejército intacto, Kursk habría terminado igual. El espejismo de la paz negociada. ¿Había una salida política? Después de Stalingrado, varios altos mandos alemanes, Seitzler, el secretario de Estado legación Peter Kleist, algunos diplomáticos del Auswärtiges Amt, comenzaron a explorar en secreto la posibilidad de una paz negociada con la Unión Soviética. La lógica era simple. Si se podía llegar a un armisticio en el este antes de que la superioridad de los aliados occidentales fuera aplastante, Alemania tendría al menos la posibilidad de sobrevivir como Estado. Pero estos intentos chocaron con dos obstáculos insuperables. El primero era Hitler. La paz negociada con la Unión Soviética implicaba renunciar a los territorios conquistados, reconocer las fronteras de antes de la guerra, quizás más. Hitler era incapaz psicológicamente de contemplar esa posibilidad. En su cosmovisión, la Unión Soviética era el principal enemigo racial e ideológico, y la guerra en el este era una guerra de exterminio, no de conquista territorial clásica. Una paz con Stalin era una contradicción en los propios términos del nazismo. El segundo obstáculo era Stalin. El dictador soviético sabía que el tiempo jugaba a su favor. Cada mes que pasaba, la superioridad de producción soviética sobre la alemana se ampliaba. Cada mes que pasaba, el segundo frente occidental que pedía era más inminente. ¿Por qué hacer concesiones territoriales en 1943, cuando podía recuperar todo en 1944 o 1945? Una victoria alemana en Stalingrado habría cambiado el cálculo de Stalin en el margen, pero no fundamentalmente. El dictador soviético era un negociador de sangre fría que siempre buscaba la posición de máxima ventaja antes de abrir la boca. En noviembre de 1942, esa posición era atacar, rodear, destruir. En un mundo donde Stalingrado hubiera caído y la Operación Urano hubiera obtenido resultados más modestos, Stalin habría podido considerar brevemente la posibilidad de acordar un alto el fuego que preservara los territorios soviéticos al este del Dnieper. Pero para que eso ocurriera, tendría que haber habido un interlocutor dispuesto en Berlín. Y en Berlín, ese interlocutor no existía. La cuenta definitiva: ¿por qué Alemania no podía ganar la guerra aunque hubiera ganado Stalingrado? Hay una frase que aparece con variaciones en los escritos de varios generales alemanes que sobrevivieron la guerra. Ganamos todas las batallas y perdimos la guerra. Es una formulación que contiene más verdad de la que sus autores pretendían, y también más autoengaño. Alemania no ganó todas las batallas,
Perdió Moscú en diciembre de 1941. Perdió el intento de cortar el suministro británico en el Mediterráneo. Perdió la batalla de Inglaterra. Pero hay algo cierto en el núcleo de esa frase. La Wehrmacht era, hasta 1943, la fuerza terrestre más eficaz del mundo en términos tácticos y operativos. Sus oficiales de Estado Mayor eran mejores entrenados. Sus comunicaciones en combate eran más fluidas. Su doctrina de mando descentralizado, el Auftragstaktik o táctica de misión, permitía una velocidad de decisión que el mando soviético centralizado nunca pudo igualar del todo. Pero la eficiencia táctica tiene un límite cuando la desproporción de recursos es suficientemente grande. Y esa desproporción era ya, en el otoño de 1942, estructuralmente insuperable para Alemania. La economía alemana de guerra en 1942 producía 4.759 tanques. La soviética producía 24.400, no en 2 o 3 frentes, en el mismo frente. El grupo de ejércitos del sur disponía de 2 ejércitos Panzer con menos de 1.000 tanques operativos en total cuando comenzó la Operación Urano. Los 3 frentes soviéticos tenían 1.550. Estos números no reflejan incompetencia alemana. Reflejan la consecuencia de una decisión estratégica fundamental que Hitler había tomado desde el principio de la guerra. Alemania no movilizaría completamente su economía para la guerra total hasta que estuviera segura de ganarla. Era una lógica circular que le impidió construir la base material necesaria para la victoria. Las fábricas soviéticas habían sido trasladadas al este de los Urales en el otoño de 1941 a un coste humano terrible, con trabajadores que operaban sobre suelo helado bajo temperaturas de menos 30 grados. Pero estaban produciendo. Las fábricas alemanas, hasta 1943, operaban en tiempo de paz, con una semana laboral estándar y sin la segunda vuelta de turno que la urgencia militar habría exigido. Albert Speer, el ministro de Armamento alemán desde febrero de 1942, señaló exactamente esto en sus memorias y reconoció que cuando comenzó la movilización total de la economía alemana, ya era demasiado tarde. Los hombres que habrían sobrevivido. Hay una dimensión de cualquier historia alternativa que los análisis geopolíticos tienden a olvidar: los seres humanos. Si el sexto ejército alemán hubiera logrado retirarse en noviembre de 1942, en lugar de quedar encerrado, 250.000 hombres no habrían muerto de hambre, frío y enfermedad en el Kessel o en los campos de prisioneros soviéticos. Soldados que habían comenzado la guerra como jóvenes de 20 años en 1939, que habían pasado por Polonia, Francia, los Balcanes y el Frente Oriental, habrían tenido una oportunidad de sobrevivir. De los 250.000 encerrados en el Kessel, aproximadamente 91.000 se rindieron el 2 de febrero de 1943. De esos 91.000, unos 5.000 regresaron eventualmente a Alemania. El resto murió en cautiverio, en su mayoría por enfermedades, agotamiento y desnutrición. El mariscal de campo Friedrich Paulus, que Hitler había ascendido un día antes de su rendición para que no se entregara, ningún mariscal de campo alemán se había rendido jamás. Vivió hasta 1957 en la República Democrática Alemana. El general de artillería Walter von Seydlitz-Kurzbach, que había comandado el Cuerpo de Ejército 51 y que se convirtió en uno de los fundadores del Comité Nacional Alemania Libre, la organización de oficiales alemanes prisioneros que colaboraban con los soviéticos, regresó a Alemania Occidental en 1955. Había pasado 12 años en los campos. Si Stalingrado hubiera tenido un resultado diferente, esos hombres habrían seguido en el frente. Algunos habrían muerto de todas formas, en Kursk,
en la retirada hacia el Dnieper, en Normandía, si el cuarto ejército alemán hubiera llegado a desplazarse al oeste. Pero habrían tenido una oportunidad que el Kessel les negó. El balance final, el punto de no retorno que no era Stalingrado. Después de todo este análisis, hay que responder la pregunta directamente. ¿Habría cambiado el resultado de la Segunda Guerra Mundial si Alemania hubiera ganado la batalla de Stalingrado? La respuesta honesta es, probablemente no el resultado final, pero sí la duración y el coste. El punto de no retorno para Alemania no fue Stalingrado. Fue diciembre de 1941. Cuando Hitler declaró la guerra a Estados Unidos el 11 de diciembre de 1941, 4 días después del ataque japonés a Pearl Harbor, tomó la decisión que hizo imposible la victoria alemana. En ese momento, Alemania, con una economía de guerra parcialmente movilizada, con un ejército desgastado ante Moscú y con una marina que no podía dominar el Atlántico, se enfrentaba simultáneamente a la Unión Soviética, al Imperio Británico y a la primera economía industrial del mundo. Ninguna victoria en Stalingrado podía revertir ese cálculo. Lo que Stalingrado sí hizo fue acelerar la resolución del conflicto. Demostró al mundo, incluyendo a los propios alemanes, que el Blitzkrieg tenía límites. Destruyó el mito de la invencibilidad de la Wehrmacht y consolidó la coalición aliada en un momento en que podría haber flaqueado. Una victoria alemana habría prolongado la guerra, quizás hasta 1946 o 1947. Habría significado más muertos, más destrucción, más sufrimiento en todos los continentes. La bomba atómica que Estados Unidos desarrollaba en ese momento en el proyecto Manhattan habría llegado de todas formas. La pregunta habría sido sobre quién caería primero. Pero esa es una cadena de especulación que tiene sus propios límites. Lo que el análisis histórico riguroso nos permite decir con confianza es esto. Los factores que determinaron el resultado de la Segunda Guerra Mundial eran, en el otoño de 1942, más grandes que cualquier batalla individual. La diferencia de producción industrial, la amplitud de la coalición aliada, la incapacidad alemana de asegurar los recursos que necesitaba para sostener la guerra. Todo eso estaba en marcha independientemente de lo que pasara en Stalingrado. Lo que Stalingrado sí cambió. ¿Y por qué importa? La batalla de Stalingrado duró 199 días, desde el primer bombardeo masivo del 23 de agosto de 1942 hasta la rendición final del mariscal Paulus el 2 de febrero de 1943. En ese periodo murieron, según las estimaciones más aceptadas por los historiadores, entre 750.000 y 1,5 millones de personas de todos los bandos, incluyendo civiles soviéticos. Fue la batalla más mortífera de la historia de la humanidad hasta ese momento. Pero su importancia no fue solo militar. Fue política, psicológica y moral. En Berlín, el 3 de febrero de 1943, los altavoces difundieron por primera vez en la guerra el andante de la Quinta Sinfonía de Beethoven, el motivo fúnebre que el régimen reservaba para los momentos de catástrofe nacional. 3 días de luto oficial, las banderas a media asta, los teatros cerrados. Por primera vez, el pueblo alemán escuchó de sus propios líderes que la guerra se había perdido en algún lugar. No que se hubiera perdido la guerra, sino que se había perdido algo grande, algo que no se recuperaría. Joseph Goebbels, el ministro de propaganda, pronunció el 18 de febrero de 1943 su famoso discurso en el Palacio de los Deportes de Berlín,
preguntando si Alemania quería la guerra total. La multitud rugió que sí, pero el rugido tenía ahora el eco de quien ya sospecha que está del lado equivocado de la historia. En Moscú, el Ejército Rojo había demostrado que podía planear y ejecutar una operación de envolvimiento estratégico que destruyera a todo un ejército alemán de campo. Eso no era lo que nadie esperaba en junio de 1941. Eso era algo nuevo. En Washington y Londres, la moral se disparó. El concepto de una Alemania invencible, que había dominado el debate político occidental desde la caída de Francia en junio de 1940, empezó a desmoronarse. Era derrotable. Requería solo la voluntad, los recursos y el tiempo necesarios. Y eso, finalmente, es lo que Stalingrado cambió que ninguna victoria alternativa alemana podría haber mantenido indefinidamente: la percepción de lo posible. Las percepciones mueven ejércitos, mueven naciones, mueven la historia. El Kessel de Stalingrado, con sus 91.000 prisioneros hambrientos y congelados que salían de los escombros el 2 de febrero de 1943, fue visible para todo el mundo. Las imágenes y los relatos llegaron a todos los continentes, y lo que decían era: el Tercer Reich no es invencible. Su ejército puede ser rodeado. Sus generales pueden rendirse. Una victoria alemana habría ocultado esa verdad durante más tiempo, pero no indefinidamente, porque la verdad en la historia, tarde o temprano, cobra su propia deuda.